Bueno, en mi caso no hay un nivel de estrés muy alto en ese sentido porque pues laboro muy cerca de mi hogar, entonces no hay un transporte como tal o sea, en el cual yo tenga que tomarlo y llegar hasta mi trabajo porque vivo muy cerca, entonces por ese lado pues no tengo. ¿Has experimentado dificultades o riesgos relacionados con el transporte que afecten tu disponibilidad para el trabajo? Riesgos relacionados con el transporte, pues como tal, te respondería igual, como no utilizo ningún medio de transporte, entonces hasta ahora no he tenido ningún problema por ese sentido. Por lo que me acabas de comentar, ¿te sientes seguro en el barrio o lugar donde vives? Y si hay algún tipo de situación que puedan reforzar o disminuyen esa sensación. ¿Seguro en el barrio? Sí. Sí, pues de cierta manera no hay gran peligro acá, porque la comunidad no es ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Tan marginada, pues no hay demasiada violencia, es un buen lugar, un buen sector y por ese lado pues no tendría ningún problema, no habría. Situaciones de inseguridad como robos o algún tipo de violencia que hayan afectado tu tranquilidad. Robos no, de pronto balaceras, pero son muy recurrentes, ¿no? O sea, pueden suceder cada milenio, cada año, cada 6 meses o quizá casi nunca. Pero más que todo en ese sentido, eso es como lo único que me ha puesto de inseguridad en el lugar. Okay. ¿Consideras que su estado de salud actual le permite desempeñar adecuadamente sus responsabilidades laborales y personales? Sí, por supuesto, pues como verán, soy pues, instructor de gimnasio y físicamente pues tenemos que estar muy bien, entonces nos alimentamos bien, dormimos bien, tenemos todo ordenado y eso no nos afecta en cuanto a lo laboral, tenemos toda la energía. ¿Qué tan satisfechos se sienten con su situación de vivienda actual y tienes alguna preocupación relacionada con su estabilidad habitacional? Bueno, satisfecho, no. Por el momento no, porque pues, manejo unos pensamientos un poco ambiciosos, entonces el hecho es como cada día lo más importante es tener un mejor progreso. Entonces, donde vivo, pues en el momento es lugar donde solamente estoy, pero no es lo que quisiera. O sea, siempre aspiro a algo más grande. Claro, ¿existen factores en su vivienda que dificulten el equilibrio entre su vida personal y laboral? En este momento no. Igual, pues en mi caso, manejo un horario laboral muy amplio, entonces casi que unas 8, más de 8 horas. Como este es mi propio negocio, entonces lo tengo que atender yo casi todo el día. Entonces, por ese lado, no convivo mucho y simplemente llegaría a dormir y a descansar, simplemente, entonces no habría mucho problema. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, entonces, ¿cuánto tiempo dedica regularmente a actividades de descanso, esparcimiento o ocio? ¿Y cómo siente que esto influye en su bienestar general? Bueno, ahí hay ciertos problemas porque casi no descanso. En la semana solo tengo un día de descanso, que es el domingo nada más. Como la Biblia, pues solo 6 días de trabajo y el domingo no se hace nada. Es el único día en donde yo descanso. Listo, Eric, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita me gustaría preguntar un poquito más acerca de tus relaciones interpersonales y quieres saber si tú cuentas con canales o con personas a las cuales tú puedas hablar acerca de tus problemas o tus preocupaciones fuera del trabajo. Sí, siempre hay ciertas personas que llegan, con las que se puede hablar, que les puede pedir consejo y eso pues te ayuda un poco como a soltar ese tema de la ansiedad que les hablaba antes. Claro, entonces me puedo dar cuenta que tienes una red de apoyo pues, existente que siempre está ahí presente. Entonces me gustaría saber qué tipo de apoyo emocional o qué prácticas recibes de tus familiares, es decir, qué hacen ellos para, digamos, lo que sublimar pues, ese estrés que pueda dar el trabajo. Bueno, mucha moral, demasiada. Pues cuando yo quiero un consejo o algo así, siempre manejan un optimismo muy alto y eso me ayuda mucho a mí a día tener más energía para poder seguir haciendo esa labor y poder seguir
aspirando a algo más grande. Entonces eso es muy interesante y ya sabía una vez que tu familiar siempre te da muchas palabras de apoyo, palabras positivas, palabras de motivación, todo este tipo de cosas. Me gustaría saber, aparte de eso, cómo se suelen resolver los conflictos dentro de su casa y dentro de su entorno social. Bueno, ¿cómo los soluciono yo? Pues me quedo callado y lo soluciono nomás. Trato de no entrar en conflicto con nadie. Trato de no alegar, no hablar, simplemente lo soluciono. Tengo que callar y esperar hasta que pueda resolver esa situación. Pues ya. En el sentido de mi familia, sí, ellos gritan y pues ciertas cosas, pero pues no son así como, se dan a los golpes o por ese estilo. Creo que a veces es por alegatos simples, pero en mi caso sí resuelvo las cosas muy silenciosamente. Vale, entiendo. Entonces podemos decir que de la forma en la que tú resuelves los conflictos es de una forma pasiva. Exactamente. Es que es una persona bastante independiente y eso pues deja muchísimas cosas interesantes. La última pregunta, y ya para ir cerrando esta entrevista, es ¿de qué manera las presiones o las dificultades económicas pueden afectar en tu vida extralaboral y cómo pueden afectar tu desempeño? Bueno, eso sí tiene un valor fuerte, o sea, sí afecta bastante porque, pues, como les hablaba antes, yo aspiro a cosas muy grandes, ¿no? Y a veces son demasiado grandes que en la cabeza solo cabe eso y tú no tienes la posibilidad de hacerlo realidad en ese instante, entonces no sabes cómo reaccionar. Yo a veces siento que esa es la ansiedad que manejo, o sea, en el sentido de querer tener más y no poder tenerlo en ese momento. Eso es como lo que me afecta, porque pues si quisiera, o sea, en el momento quisiera tener todo lo que aspiro, pero siempre tiende a ser complejo, pero estamos en evolución también para controlar eso y poder solucionar los problemas financieros, económicos o emocionales que se me presenten diariamente. Pues, Durante la entrevista realizada a Eric, se le formularon preguntas orientadas a explorar diferentes aspectos de su vida extralaboral, como lo son el transporte, como lo son la seguridad, la salud, la vivienda, el descanso, entre otros aspectos importantes. A lo largo de nuestra conversación, Eric se mostró tranquilo, colaborador y reflexivo. Respondió con naturalidad, utilizando un lenguaje espontáneo, un lenguaje cercano, lo que nos permitió a nosotros conocer de manera auténtica su forma de pensar y su forma de afrontar las situaciones cotidianas. En cuanto al transporte, Eric señaló que no siente estrés ni dificultades, ya que él vive muy cerca de su lugar de trabajo. Eso le brinda comodidad, eso le brinda estabilidad en su rutina diaria, evitando los problemas comunes del desplazamiento. El único riesgo que menciona es el cruce de una calle, la cual es bastante transitada. Sin embargo, él no lo considera algo preocupante. Respecto a la seguridad, Eric afirma sentirse seguro en su barrio. Considera que la comunidad es tranquila, que no existen mayores problemas de violencia, aunque ha presenciado en algunas ocasiones balaceras ocasionales. Aclara que son hechos muy aislados y que en general su entorno le transmite confianza y le transmite calma. En el ámbito de su salud, manifiesta que su condición física es óptima. Esto gracias a su labor como instructor de gimnasio. Mantiene hábitos saludables y una rutina ordenada. Sin embargo, reconoce que a nivel emocional a veces se enfrenta a momentos de ansiedad. Esto es producto de la autoexigencia y las metas personales que él mismo se impone. Sobre su vivienda, comenta que no está completamente satisfecho con su situación actual, ya que él aspira a mejores condiciones. Explica que debido a su extenso horario laboral pasa muy poco tiempo en casa y solamente la utiliza para descansar. Su hogar, más que un espacio de bienestar, cumple una función práctica dentro de su rutina. En lo relacionado con el descanso, el esparcimiento o el ocio, reconoce que solamente descansa un día a la semana, el domingo. Aunque dice sentirse bien y sentirse con energía, también menciona que casi no realiza actividades recreativas, ya que prefiere ahorrar el dinero.
Esto refleja una vida muy enfocada en el trabajo, con poco tiempo para la diversión o el disfrute personal. En cuanto a la comunicación, Eric menciona que cuenta con algunas personas de confianza con quienes puede hablar acerca de sus preocupaciones. Aunque su círculo social es bastante reducido, estas conversaciones le ayudan a liberar su tensión y a mantener un equilibrio emocional. Respecto a las redes de apoyo, destaca la presencia de su familia, quienes siempre le ofrecen apoyo moral. Aunque muchas veces no existe una demostración física de afecto, el acompañamiento verbal y psicológico es constante. Eso refuerza su bienestar emocional. En lo que refiere a la resolución de conflictos, Eric explica que suele adoptar una actitud pasiva. Él prefiere guardar silencio y no discutir, considerando que esta es la mejor manera de evitar conflictos mayores. En su familia, los desacuerdos se expresan mediante las palabras, pero sin llegar a la violencia, lo que contribuye a mantener una armonía en el hogar. Por último, y para ir finalizando en el aspecto económico, reconoce que las dificultades financieras afectan su estado emocional. Tiene aspiraciones ambiciosas y cuando no logra concretarlas de inmediato, experimenta frustración y experimenta ansiedad. Aún así, mantiene una actitud positiva, confiando en que con esfuerzo él podrá alcanzar sus metas. En general, las respuestas de Eric dejan a una persona responsable, a una persona enfocada en el proceso personal, pero con una vida muy centrada en el trabajo. Su estabilidad en salud, seguridad y apoyo familiar fortalecen su bienestar, aunque la falta de descanso y las presiones económicas podrían representar desafíos para su equilibrio emocional en el futuro.